Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y hoy tengo conmigo aquí a mi lado en el canal alguien bien especial, un hermano bien especial, un hermano también apologista de la fe, el hermano Hugo Vázquez. Que yo admiro mucho su conocimiento que tiene sobre todo lo que encierra el arminianismo como tal, un sistema teológico que es muy poco conocido dentro de la hispanidad, muy poco conocido. La hispanidad más bien se divide entre calvinistas y no calvinistas, porque nadie conoce la otra parte. Y por eso yo creo que es bien interesante poder profundizar un poquito para que todos ustedes al menos dominen, al menos si les gusta el sistema o si no, sepan qué están abrazando o qué están rechazando. Porque de lo contrario, entonces, pues no saben ni qué abrazan ni qué rechazan. Bueno, sin más, Hugo, te puedes presentar. Bien, muchas gracias, Pastor. Para mí es también un honor poder compartir este espacio en su canal. Gracias por la invitación. Bueno, sí, como ya lo mencionó el pastor, mi nombre es Hugo Vázquez. También he sido pastor, como unos 10 años fui pastor. Actualmente estoy dedicado más a la divulgación del conocimiento bíblico, teológico, aquí en las redes sociales. El canal se llama Cibersaulo, es un canal también. Y sí, y comparto lo que es la perspectiva, la doctrina arminiana, ¿no? Entonces, de eso vamos a conversar un poquito también hoy, ¿no? Claro. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué tú crees que se deba de que el sistema teológico arminiano, a pesar de ser el más extendido, ¿verdad? Porque acumula mayores tipos de ramas denominacionales, todo el pentecostalismo, todo el metodismo y todas las ramificaciones de ellos. Dentro de la hispanidad podemos decir que es mayoría, pero ¿por qué crees que es el más desconocido o el menos conocido? Sí, creo que es un problema la falta de literatura, en español especialmente, ¿no? Creo que hay gran cantidad de literatura en cuanto al calvinismo y se ha extendido bastante la literatura calvinista, especialmente hoy. Hay muchos autores conocidos, entonces pienso que no sé qué es lo que ha faltado, pero un poco la traducción al español de la literatura arminiana es lo que ha hecho falta. Y por eso, como usted dice, hay muchas críticas al arminianismo, pero muchas veces es sin bases, ¿no? Sin conocerlo realmente, qué es lo que como arminianos creemos. Entonces, hace falta divulgación en cuanto a literatura. Ese pensaría yo que es el principal inconveniente, ¿no? Y lo bueno es que últimamente hay espacios como el suyo, también en el mío, donde procuramos también divulgar un poco el conocimiento fundamentado, ¿no? Claro. En mi país dicen a falta de pan casabe, que era un tipo de pan que hacían los aborígenes, los indios. Entonces, bueno, ya que no tenemos literatura, pues tratamos de hacer estos videos para que el pueblo de Dios se edifique. Sí. A ver, sí, porque esto es bien importante, porque bueno, creo que se escucha un retorno un poquitico, si puedes bajar tus bocinas un poquitico para que no se escuche tanto el retorno. Bueno, a ver, muy fácilmente acusan a los arminianos o los catalogan como herejes, por ejemplo, los acusan de pelagianos, de semi-pelagianos. Y yo me imagino en la mente de un nuevo creyente
porque el calvinismo más bien se nutre de creyentes arminianos que pasan luego a las filas del calvinismo. Mayormente, yo siempre me he preguntado por qué. Bueno, yo me imagino un nuevo creyente arminiano que de pronto le dice, mira, lo que están enseñando en tu iglesia es pelagianismo. Bueno, eso suena feo, ¿eh? Aunque el creyente no sepa qué cosa es el pelagianismo, pero cuando le dice, oye, eso es pelagianismo, dice, no sé qué cosa es, pero debe ser malo. Debe ser malo. ¿Por qué razón está completamente injustificada la acusación de que los arminianos somos en algún grado pelagianos? Sí, precisamente ese es el principal, se podría decir, hombre de paja, como se dice, ¿no? En la apologética, cuando se ataca al arminianismo sin conocerlo. He escuchado yo esa acusación de autores conocidos, calvinistas, y eso es lo que me asombra, porque desde los calvinistas mismos a veces no conocen mucho el pensamiento arminiano. Por ejemplo, hay un video que circula de Miguel Núñez, este pastor, en donde dice que la diferencia entre el arminianismo y el calvinismo es que en el arminianismo no creemos en una depravación total, sino que el hombre por sus propios medios puede ir a buscar a Dios. Es desconocimiento de lo que es el arminianismo. También un pastor que es youtuber, Will Graham, tiene este canal también que es conocido, también hizo una acusación similar al arminianismo, ¿no? Y precisamente, como digo, es por desconocer. Bueno, primero para definir un poquito, ¿no? Desde tiempos de Agustín de Hipona, Agustín de Hipona fue quien sistematizó toda esta doctrina de la depravación total. Agustín de Hipona decía, esto es en latín, decía, antes de la caída, el hombre decía, posse peccare y posse non peccare, podía pecar o podía no pecar. Después de la caída, decía Agustín, el hombre ya no puede no pecar, non posse non peccare. Y eso es de lo que trata la depravación total, de que el ser humano por sus propias fuerzas, su propia capacidad, no puede buscar a Dios. Ante eso es que reaccionó este monje Pelagio, ¿no? Y Pelagio más bien decía que no heredamos ninguna naturaleza caída de Adán, ¿no? Heredamos de pronto el ejemplo exteriormente de lo que es el pecado, pero no una naturaleza pecaminosa. Entonces ese era el conflicto, ¿no? Agustín y Pelagio. Con el tiempo muchos adoptaron una posición que se conoce como semipelagianismo. El semipelagianismo sería esta idea de que, bueno, sí heredamos una naturaleza pecaminosa, pero es como que solamente nos tiene enfermos, no muertos, como dirían, pero sí tenemos todavía la capacidad de poder buscar a Dios. Eso sería el más o menos el catolicismo, ¿verdad? El catolicismo sí, más o menos sí. se acoge al semipelagianismo. Sí, yo pienso que en general el catolicismo es más semipelagiano en ese sentido, ¿no? O sea, es como una mezcla de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo las obras, la intención del ser humano de buscar a Dios. Pero eso es contrario a lo que en realidad es el arminianismo, porque Arminio mismo, él era muy radical en cuanto a la naturaleza pecaminosa, a la depravación total del ser humano. Y por eso es que uno de los puntos que se escribieron, los puntos de los remonstrants, que son los conocidos 5 puntos del Claro. arminianismo, ahí se habla de la salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Quiere decir que el ser humano, si no fuera por la gracia de Dios que nos ayuda y nos capacita, en nosotros mismos no podemos buscar a Dios. Entonces, el arminianismo afirma claramente que el ser humano necesita de la gracia de Dios, no puede por sí mismo buscar a, a Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que muchas veces, no sé si desconocen o no quieren aceptarlo los pensadores calvinistas o muchos que atacan al arminianismo. Ahora, algo que me preocupa también en esto es que estas enseñanzas arminianas muchas veces dentro de los cristianos de iglesias arminianas no se las conoce bien y también hay que reconocer que muchos cristianos tienen estas ideas semipelagianas, ¿no? Que es del ser humano mismo que nace el deseo de buscar a Dios sin necesidad de la gracia, ¿no? Y también es a veces por desconocimiento
lo que en realidad enseña la doctrina arminiana. Claro. Y a ver, ¿cuál sería el punto o los puntos en los cuales existe una diferencia más grande entre el sistema arminiano y el sistema calvinista? ¿Cuáles serían los puntos o los puntos de quiebre o de confrontación entre ambas posturas? Ya, de pronto remontándonos un poco a la historia de cómo empezó la diferencia, ¿no? Jacobo Arminio, de quien toma el nombre el arminianismo, este teólogo holandés, él era calvinista, obviamente un teólogo calvinista. En algún momento tuvo que defender precisamente la doctrina de la predestinación, lo que en el calvinismo se conoce como la elección incondicional. Y parece que mientras él estudiaba sobre este tema, llegó a la conclusión de que no estaba tan de acuerdo con Calvino en cuanto a al tema de la predestinación. O sea, no negó la predestinación. En el arminianismo no se niega la predestinación. Lo que se niega es cuál es la base de esa predestinación. Entonces ahí nace el conflicto. Mientras que en el calvinismo se enseña una elección incondicional, en el arminianismo se enseña una elección condicional, ¿no? Esto en base a lo que la Biblia nos enseña. Yo pienso que en este tema hay que ser claros que en la Biblia, en todos los textos, básicamente hay una condición para ser elegido, y esa condición es la fe en todos los textos bíblicos. Entonces, empezando desde eso, ¿no? El primer punto que escribieron después quienes fueron seguidores de Arminio en 1610, escribió este documento que es se llama Remonstrance, que es como un documento de protesta, ¿no? Por eso se les conoce a estos arminianos como los remonstrantes. En el primer punto, pues básicamente es este tema de la elección condicional, ¿no? Que somos elegidos, pero con una condición, la condición es la fe. Ahí hay bastantes textos bíblicos, ¿no? Juan 3:16, empezando por el más conocido. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, sí, la fe básicamente es la condición. Entonces, desde ahí parte la controversia, la diferencia. En el segundo punto, básicamente es la expiación ilimitada, ya que siguiendo la lógica de las ideas del calvinismo, si Dios solamente va a elegir a unos pocos, Dios muere solamente, Jesús muere solamente por ellos. Entonces, el punto en el calvinismo es una expiación limitada, mientras que en el arminianismo se enseña una expiación ilimitada, ¿no? La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, alcanza para todo el mundo, ¿no? Me gustaría profundizar un poco más en el tema de la elección, ¿verdad? Porque, bueno, a ver, ¿cómo se puede conciliar la idea de que la Biblia sí dice que Dios se predestina, y eso quiere decir que hubo anticipadamente fuimos elegidos, con la idea de que somos elegidos por algo que ocurre en el futuro, es decir, después de la elección, vamos a decir de esta forma? Bueno, porque a alguien le puede confundir, bueno, a ver, ¿cómo que es por la fe si se supone que Dios nos eligió antes de creer? ¿Cuál sería el atributo divino que haría que una idea no se contrapone con la otra? No hay una... Claro, hay en algunos textos donde se habla de la predestinación, muchas veces se usa el término en el griego preginosko, que es a los que antes conoció. Por ejemplo, en Romanos 8:29, ¿no? A los que antes conoció también los predestinó. Entonces, no podemos negar que Dios tiene este preconocimiento, ¿no? De lo que va a suceder. Entonces, sí, para el arminianismo muchas veces en base a este preconocimiento que Dios elige. Porque en todos los pasajes que se habla de la elección, también Efesios 1, Romanos 8, Romanos 9, la elección es en Cristo, ¿no? Más que personas individuales, es a los que están en Cristo, es que Dios elige.
Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué estabas hablando del segundo punto? Creo que es la expiación. En estos tiempos, en las redes ha existido muchos debates respecto a la expiación. Y respecto a por quién Cristo murió, porque los calvinistas explican que Dios ama a los elegidos y aborrece a los réprobos. Entonces, todo esto es en base a la expiación. ¿Por quién Cristo murió? Ya, yo pienso que en la Biblia es claro que Jesús murió por todos, ¿no? Empezando por, como mencionaba el versículo más conocido, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. El problema es que ahí en el calvinismo siempre hay como, deben hacer como una reinterpretación, ¿no? Cuando ya mundo ya no significa mundo, cuando todos ya no significa todos, ¿no? Por ejemplo, en segunda de Pedro 3, ¿no? Dice que él tiene paciencia para con todos porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. Y a veces hay que como reinterpretar un poquito, ¿no? El mundo, el todos, como ponerle ahí que el mundo son todos los elegidos o todos se refiere a todos los elegidos. Pero en los textos bíblicos en realidad no se prestan para eso. En Primera de Juan 2:2 dice que Él es la expiación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, o sea, hablando de la iglesia, sino que dice por los de todo el mundo. Entonces es claro, ¿no? Que Jesús entregó su vida por todos. Y pienso que este punto es muy importante porque pone en juego uno de los atributos de Dios que es de los más importantes, que es precisamente el amor de Dios, ¿no? Entonces, y también pienso que en la Biblia es claro que Dios ama a todos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que inclusive esto de que Dios ama solo a los elegidos y aborrece a los réprobos, va frontalmente contra el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio son buenas nuevas. Sí. Pero ¿cómo van a ser buenas nuevas si la mayoría, esas buenas no son buenas, son malas nuevas? Sí, eso es lo que yo no logro entender del calvinismo. O sea, entiendo la teoría, ¿no? Pero no entiendo cómo uno puede estar tranquilo con un Dios en ese sentido, ¿no? O como dice usted, con un evangelio en ese sentido, ¿no? No lo entiendo. Porque incluso Jesús, pienso que es claro en esto. Jesús nos enseña a amar así como Dios ama, ¿no? Jesús dice, sean perfectos, así como vuestro Padre es perfecto, en el contexto del amor. Y dice, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Es decir, el hecho de nosotros tener que amar a todos no es un mandamiento arbitrario de parte de Jesús o de Dios, sino más bien es como un reflejo del carácter de quién es Dios. Entonces, si Dios nos Exacto. manda a amar a los enemigos, es porque en realidad Él está amando también a los Claro, es enemigos, que ¿no? Dios nos comunica sus atributos, Así es, ajá. ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos un amor propio nuestro, tenemos el amor de Dios en nosotros. Es decir, ese amor Dios nos los ha comunicado a nosotros. Y Dios nos manda a amar inclusive a nuestros enemigos. Siempre yo digo que, bueno, ¿de qué forma? A no ser a través de un sistema parecido al arminianismo o el arminianismo mismo, uno le puede predicar a un perdido. Predicando sin hipocresía, ¿verdad? ¿Cómo tú le puedes decir a ese perdido que Cristo quiere salvar su alma? O cómo tú le puedes decir a ese perdido lo que Pablo le dijo ahí en Hechos 16 al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como si un creyente calvinista o alguien que crea en esto de réprobos y elegidos está creyendo que posiblemente esa persona no es elegido, por lo tanto
posiblemente ese mensaje que él le está diciendo es totalmente falso. Entonces, ¿cómo podría alguien? Por eso el calvinismo se alimenta más bien de creyentes que ya son creyentes, ¿verdad? Porque hay un problema ahí de composición en cuanto a cómo evangelizar, porque ¿cómo puede que evangelizar? A no ser que alguien me dijo una vez, mira, hay que creer como calvinista y predicar como arminiano. No, eso sería una doble moral teológica. Tú tienes que predicar lo que tú crees. Claro, y claro, es que más que todo la predicación y la pasión al predicar nace de una teología, no nace del vacío. Pero si mi teología me muestra a un Dios que no desea que todos se salven, ¿por qué yo deseo que todos se salven? ¿Por qué yo voy a tener esa pasión para salvar a todos si mi Dios mismo no quiere salvar a todos? Entonces, mi pasión por predicar tiene que nacer de mi teología, ¿no? Entonces, ese argumento estuvo bueno. Es decir, exacto. Uno hace las cosas porque primero las siente, ¿verdad? Ellos dicen que ellos predican simplemente porque es un mandamiento, es algo mecánico. Bueno, sí, Jesús dijo que predicamos a todo el mundo, aunque nosotros creemos que no todo el mundo se va, o que nosotros creemos que no todo el mundo está posibilitado a salvarse, porque nosotros también creemos que no todo el mundo se va a salvar, porque va a haber alguien en el infierno, pero todos tienen la posibilidad de salvarse. Y entonces ahí es donde porque ellos a veces dicen, ve acá, pero tú crees que todos van a ser salvos, entonces no hay nadie en el infierno. No. Nosotros sabemos que personas no se van a salvar porque lo dice la propia escritura, ¿verdad? Que no todos escuchan. ¿Quién escuchará nuestro aviso, a nuestro anuncio? Dice la escritura. Pero si creemos que todos tienen la posibilidad. Hace poco estaba yo debatiendo con alguien de la doctrina calvinista y yo le decía, mira, la expiación limitada no puede ser verdadera. Cristo tuvo que haber muerto por todos, porque si Cristo no murió por todos, entonces nadie le puede rechazar porque el ofrecimiento nunca ha existido. Y no hay nadie en el infierno por rechazarlo. Pero la escritura dice, más el que no creyese será condenado. Bueno, ¿cómo va a ser condenado alguien por no creer si nunca ha habido un ofrecimiento real? Nadie nunca ha rechazado a Cristo entonces, porque los que lo aceptan porque el ofrecimiento está, y los que no lo aceptan, realmente nunca ha existido ese ofrecimiento. Eso no, es decir, eso no tiene ningún tipo de sentido. Dios está dando un ofrecimiento que no existe, está mintiendo Dios, entonces yo no puedo creer eso. Sí, esas son más mis objeciones al calvinismo, precisamente por los atributos de Dios, ¿no? Ya había mencionado el poner en duda el amor de Dios, ya es una cosa, pero aquí, como se menciona también, poner en duda la justicia de Dios es otro problema, porque ¿de qué forma Dios puede ser justo, como usted dice, cuando Jesús dice, el que quiere, venga y beba y tome, el que quiere, venga, pero resulta que no es sincero, porque no es el que quiere, sino aquel a quien Dios lo haya capacitado? Entonces, se pone también en entredicho lo que es la justicia de Dios. Yo siempre pongo esta ilustración para explicar esto, ¿no? Es como que hay una persona que se está muriendo de sed, pero yo lo encadené a una silla y yo me paro a 2 metros de esta persona con un vaso de agua y le digo, ¿tienes sed? Pues ven, toma, bebe, aquí está, depende de ti, toma. Pero la persona está encadenada a la silla. Y muchas veces pienso que el Dios, cuando el calvinismo nos presenta de esa manera, es en ese sentido, ¿no? Es Jesús diciendo, vengan, aquí está la salvación, pero al mismo tiempo no capacita a las personas o no les suelta la cadena para que puedan acercarse. Entonces, no es claro, justo, ¿no? Claro, y ni siquiera razonable. Hay un pasaje ahí en Juan capítulo 6, donde Jesús le dice a sus apóstoles, ese pasaje está tremendo. Ese pasaje está tremendo porque yo creo que eso no pueden refutar eso. Jesús le dice a sus apóstoles, si ustedes quieren, también pueden irse. Bueno,
si los apóstoles habían sido elegidos para salvarse, entonces Jesús les mintió. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque no había, o si ustedes quieren. Claro. Ok, dijo Jesús, dijo Juan, dice Jesús, Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque él hace una pregunta que realmente ellos no pudiesen de ninguna forma desear eso o querer eso que le está preguntando. ¿Para qué Jesús hace una pregunta que no existe respuesta? Les está engañando. Jesús le dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, razona y dice, no, pero es que ¿cómo vamos a irnos de aquí si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero insistió la pregunta. Y Jesús estaba un poco disgustado. ¿Por qué? Porque muchos habían dejado de creer en él. Entonces, la pregunta tiene un contexto. Habían personas que habían, dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, él, disgustado por la situación, le dice a sus propios apóstoles, a los 12, ¿quieren acaso? Dice ustedes también. ¿Y cómo podrían ellos explicar? Hay una, pues que los apóstoles simplemente no habían creído porque Dios había obrado, sino porque habían sido literalmente predestinados a creer. Claro, eso nos lleva al punto de la gracia resistible, ¿no? En el calvinismo existe esta idea de la gracia irresistible, que Dios le da gracia a alguien y esta persona no va a poder resistirse, ¿no? Básicamente, Dios le obliga a la persona a creer y a permanecer. Mientras que en el arminianismo la diferencia es que la gracia es resistible, como se puede ver en el pasaje que usted menciona, en otros pasajes donde claramente es la gente la que puede resistirse a la gracia de Dios. La gracia de Dios está ahí, y es sincero el ofrecimiento. Es Jesús, por ejemplo, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina sus pollitos, pero tú no quisiste? ¿No? O sea, es el ser humano el que se resiste a la gracia de Dios. Y ese resistirse es tanto antes de ser salvo como después de ser salvo, puede incluso resistirse nuevamente a la gracia, ¿no? Claro, porque esa gracia debe es algo que es continuativo en nosotros, no que solamente la recibimos el primer día y ya no va a tener más interacción con nuestras vidas. ¿Por qué a ti te apasiona el sistema arminiano? ¿Qué es lo que más te apasiona del pensamiento arminiano? Yo pienso que más que me apasiona el pensamiento arminiano, me apasiona el Dios de la Biblia, ¿no? El Jesús. Amén, claro, claro, gloria a Dios. Vamos a llamar la cosmovisión. Claro, la situación es que yo no puedo ver al Jesús de la Biblia en otro sistema que no sea el arminiano. Como ya hemos mencionado, por ejemplo, en el calvinismo yo no puedo ver el Jesús de amor, el Dios de amor, el Jesús justo, el Jesús que vino a entregarse por todos. No lo encuentro en otro sistema. Entonces, es por eso que soy arminiano. Y es por eso que me apasiona el arminianismo, porque lo veo el sistema más conforme al Dios de la Biblia, al Evangelio de la Biblia, ¿no? Claro, claro, sí. A través del arminianismo, primeramente se puede ver un Dios personal que interactúa con toda la creación. Y eso es lo que vemos en la Biblia a través de todos los tiempos. Dios interactúa en la escritura hasta con hombres paganos, con el faraón de Egipto, con Nabucodonosor, es decir, con el pueblo de Nínive. Entonces vemos a Dios interactuando con personas pues, de toda la creación. Sí había un pueblo elegido, pero los demás no estaban fuera de ese ofrecimiento. Es decir, como hace poco le decía yo a un pastor calvinista también, un medio debate que tuvimos, él decía, hay un pueblo elegido en la Biblia. Sí, hay un pueblo elegido en la Biblia, pero los que no pertenecían a ese pueblo tenían el mismo ofrecimiento, porque inclusive dentro de la ley decía que si algún extranjero deseaba participar de la Pascua, que se le circuncidaran, podía hacerlo, y la Pascua era lo más
lo más sagrado. Y de hecho era la figuración de Cristo. Es decir, era la figura de Cristo. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Nosotros creemos que Dios puede elegir, inclusive puede elegir una persona específica para una labor específica. El apóstol Pablo, el Señor dijo, instrumento escogido me es este, pero el propio apóstol Pablo dijo, el que desea obispado, buena obra desea. Claro. Es decir, el ofrecimiento está para todos. Sí, yo pienso que ahí es un problema muy, muy grande hermenéutico del calvinismo cuando tratan de comparar la elección de la iglesia con la elección de Israel y decir que eso implica que la elección es incondicional. Cuando precisamente el tema, como usted lo menciona, de la elección de Israel, desde el llamamiento de Abraham, es en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Exacto. Es decir, la elección de Israel fue para llevar la salvación a los demás. Entonces, de igual manera, si Dios elige a la iglesia o nos elige a nosotros, es para llevar la salvación a las demás personas, no como un pueblo exclusivo, ¿no? Ni siquiera Israel fue exclusivo en el Antiguo Testamento. Ahí está la historia de Jonás, por ejemplo, ¿no? Yendo a Nínive, ¿no? Entonces, sí, es un problema. Y Romanos 9, precisamente, que es un texto muy mal usado por el calvinismo, donde Pablo precisamente está hablando de la elección de Israel. No está hablando de una elección individual de personas para salvación, ¿no? Exactamente, sí. Es porque muchas veces Dios en la Biblia habla corporativamente, ellos se lo toman como de forma individual. También usan algún tipo de exclusividad que Dios hizo con ciertos y determinados hombres en la Biblia para extrapolarlo a toda la iglesia. No sé, a Jeremías Dios le dijo, desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Pero eso se lo dijo a Jeremías. Y yo siempre le digo a ellos, mira, ese pasaje no te ayuda, porque ahí la elección, ya Jeremías estaba vivo en el vientre de su madre. Claro. Es decir, claro. no se puede tomar eso como una elección eterna, desde el vientre de tu madre, ahí no se puede tomar. Pero son casos también exclusivos o excepciones que existen en la Biblia. Es como el asunto de Enoc y Elías. Está escrito que la muerte viene a todos los hombres, pero estos dos hombres de alguna forma no vieron muerte. Entonces, bueno, pero eso no le va a ocurrir a todo el mundo, porque claro, alguien comienza a decir, claro, te escucho. No, y eso iba a decir, aunque haya elección individual de ciertas personas, y siempre esa elección es con una misión. Amén. No es para ellos solos, ¿no? Es para llevar la misión, ¿no? Nada más. Exactamente. Y yo creo que lo que ocurre con Israel es tremendo porque, a ver, el sistema calvinista habla de una elección eterna, pero solamente en el Nuevo Testamento, porque vemos que Israel era elegido y la mayoría de ellos se quedaron fuera por un tiempo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pero se quedaron fuera. Claro, ellos pueden decir, no, pero es que no todos los israelitas, los hijos de Jacob son israelitas. Sí, pero estos sí lo eran, porque ahí en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo deja claro que de ellos es la adopción, ¿verdad? Las promesas, la promulgación de la ley y el culto. Entonces, Pablo no los estaba dejando afuera de la promesa, simplemente por su incredulidad, como dice luego en el capítulo 11, por su incredulidad fueron desgajados. Pero dice que si ellos dejasen la incredulidad, ¿verdad?, entonces volverán a ser reinjertados. Por lo tanto, no hay una puerta cerrada, no hay un réprobo en la escritura. Sí, y ese capítulo 11 de Romanos precisamente es creo que contundente en contra de todo el pensamiento calvinista, porque primero, como usted dice, el pueblo de Israel dice, eran el olivo natural, no dice que no eran esas ramas, esas ramas sí eran parte del olivo, pero por su incredulidad es que fueron desgajadas, ¿no? Y dice, y como usted menciona, Pablo dice, si dejan incredulidad, volverán a ser injertadas. Y también dice a los gentiles, tú eras el olivo silvestre, fuiste injertado
pero dice, pero también mantente firme. Teme, no, También, no te sí, ensoberbezcas, sino más claro, bien teme. porque si no tuvo miramientos con ellas, también tú podrás ser desgajado. O sea, no hay una garantía. Por ya estar en el olivo natural, ya es una garantía eterna, no. Permanece, porque también podría ser desgajado, ¿no? Claro, históricamente, ¿de dónde tú consideras que nace? Porque sabemos que esto no es una doctrina que predicaron los apóstoles. El calvinismo no es una doctrina que predicaron los apóstoles. De ninguna forma vemos a ninguno de los apóstoles predicando estas, no sé, Pablo haciendo referencia a que hay unos que son réprobos o cualquier cuestión como esta. Pero ¿de dónde tú crees, usted cree, hermano, que haya nacido esto en la historia? ¿Sería de Agustín o aún más atrás que Agustín? Hubieron algunas corrientes teológicas dentro del cristianismo que miraban esto de que unos elegidos y otros réprobos. Bueno, pero ciertamente creo que Agustín ha sido el que lo sistematizó más Claro, ordenadamente, ¿no? No estoy seguro si en los padres de la iglesia o en los primeros apologistas se mencione. En los padres de la iglesia estoy seguro que no. Precisamente en estos días he estado leyendo un poco algunos libros, la Epístola a los Corintios de Clemente de Roma, por ejemplo. Y es muy interesante cómo el hincapié de todos ellos a perseverar, a mostrar la fe por las obras y todo eso, ¿no? En los padres de la iglesia hay como más hincapié en las obras incluso. Pienso sí. que es más Agustín quien sistematiza todo Hay un esta escrito, doctrina, ¿no? sí, hay un escrito que yo pues lo recomiendo ampliamente para estudiar este tema, que habla algo respecto, bueno, habla bastante respecto a esto, y es el escrito de Ireneo contra los herejes. Los gnósticos tenían exactamente esta idea. Los gnósticos, Ireneo dice que los gnósticos pensaban que ellos tenían una gracia especial, que solo la tenían ellos, y que los demás tenían una gracia temporal, así como le llaman gracia común. Entonces, que esa gracia temporal no les iba a llevar a la vida eterna, que los gnósticos se creían elegidos por Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Agustín tiene raíces gnósticas, él era un filósofo griego, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde le entra el pensamiento griego de Platón. Sí, por el neoplatonismo pienso más bien, ¿no? Exacto, Ajá. Y, exacto, es por donde le entra y el agua al coco, ujú. Sí, el sí, agua al sí, coco. puede ser, ajá. Sí, es Sí, bastante está del interesante contra los herejes de neoplatonismo. Ireneo. Ya. Interesante ese escrito. Como tú decías, mi hermano, como usted decía, los primeros padres, todos tenían un concepto arminiano. Sí, El sí, sí. propio, el mismo Ireneo pensaba que un cristiano podía irse al infierno. Literalmente, lo dice en sus escritos. Y todos debían y traspasaban ese temor, ¿verdad? Ese temor reverente que tiene que tener el cristiano, y sus percepciones teológicas eran pues una expiación para todos, Sí. porque creo que ese es el mensaje de la Biblia. No sé, ¿en qué tú pudieras profundizarle a la audiencia sobre el arminianismo, hermano? Yo quiero que también un poco demos a conocer la fe Ya, arminiana. sí, como habíamos mencionado, ya mencionamos el tema de la elección eh, condicional, que en toda la Biblia hay una condición que es la fe, no es incondicional. Incluso en esto se podría profundizar un poco más, que desde la perspectiva calvinista, una persona tiene que primero ser regenerada por Dios para que después pueda creer. Entonces, de alguna Exacto, forma, es como invertir el tema en la Biblia, ¿no? En la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el calvinismo es más bien, primero tienes que ser salvo para que puedas creer. Entonces, un poco invertir el concepto bíblico, ¿no? Hablando de la elección eh, incondicional versus la elección condicional.
Sobre el tema de la expiación, que ya mencionamos, la expiación limitada del calvinismo pone en tela de juicio atributos de Dios, como el amor de Dios, la justicia, la Vamos a justicia de Dios, profundizar, ¿no? vamos a profundizar un poquito en el punto anterior, porque yo creo, por ejemplo, cuando tú hablabas algo de que algunos creyentes pues tienen también, de la parte arminiana, tienen también una confusión, que piensan que el hombre puede salvarse por sí mismo o cuestiones como esa. Un poco que yo creo que es porque no entienden el asunto de la gracia previniente. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte está el calvinismo que dice, bien, la Biblia dice que el hombre no hay quien busque a Dios, es lo que ellos alegan, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Y como no hay quien busque a Dios, entonces el hombre debe de ser regenerado para que pueda buscar a Dios. Bueno, un creyente que no sea calvinista puede tratar de buscar el opuesto o no saber cómo actúa, vamos a decir que la gracia preveniente en el creyente y decir, bueno, no, eso no puede ser así. El hombre sí puede buscar a Dios, porque un poco como que están negando, vamos a decir que es un pensamiento que nace de la misma apología. Y esto ocurre. Yo creo que muchas de las cosas que Agustín se confundió fue porque estaba haciendo apologética contra Pelagio. Entonces trató de darle una fuerza a la gracia que se traspasó los límites, vamos a decir de esta forma. Y muchas veces el creyente, al tratar de lidiar con el argumento de que el hombre no puede buscar a Dios, trata de entonces decir, no, sí lo puede buscar. Entonces, ¿cuál sería la vía correcta, vamos a decir así, para enfrentar este argumento calvinista que dice el hombre no hay quien busque a Dios y por lo tanto el hombre tiene que ser regenerado para que entonces lo pueda buscar? ¿Cómo se puede responder a eso? Claro, a simple vista parecería muy lógico, ¿no? Parecería que los pasos del calvinismo son lógicos, pero tienen ahí algunas falencias. Primero, no podemos negar el tema de la naturaleza pecaminosa del ser humano y de la depravación. Claro. Yo preferiría decirlo radical más que total, porque a veces esto de depravación total da la idea de que todo lo que hace el ser humano es malo, ¿no? Pero yo siempre muestro una madre que no es cristiana, que está cuidando a su hijo, eso no es malo. Entonces, más bien quiero hablar de una depravación radical más que depravación total. Pero sí, no podemos negar que en la Biblia sí se menciona que hay limitaciones en cuanto al ser humano para poder buscar a Dios, ¿no? Entonces, sí, ahí viene la explicación calvinista. Entonces, tiene que ser cambiado el corazón del ser humano, tiene que ser regenerado. Pero básicamente la Biblia, ¿qué nos dice, no? Aquí hay un texto que está en Tito 2, del 11 en adelante, ¿no? Dicen, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿no? Como siempre, de pronto en el calvinismo va a reinterpretar toda la humanidad, pero el texto es claro, ¿no? Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, lo que nos enseña a poder vivir con justicia, lo que nos enseña a poder tener salvación y todo eso es la gracia de Dios manifestada para toda la humanidad. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Mientras que en el calvinismo se habla de una gracia salvadora solo para ciertos enemigos, para ciertos elegidos, Dios los regenera por medio de esa gracia. Pero en el arminianismo, pienso yo, de acuerdo a los textos bíblicos, se habla más bien de una gracia para todos los seres humanos, para toda la humanidad. Es lo que se conoce como gracia preeminente en el arminianismo, ¿no? Esta gracia para todos los seres humanos. En el arminianismo wesleyano me gusta esta idea porque es más como que Dios por un momento nos ilumina la mente, ¿no? Para poder creer. Pero es por la gracia de Dios. No es porque el ser humano pueda hacerlo, sino que el que da el primer paso ahí es Dios, al iluminar la mente. Y es como digo, de acuerdo a los textos bíblicos, es para toda la humanidad.
La diferencia, viene ahí, es otro de los puntos en discordia, que para el calvinismo esta gracia es irresistible. El ser humano no puede resistirse si es que Dios ya le da esa gracia. Pero la diferencia, alguien puede decir, ¿y por qué no todos son salvos? Si el arminianismo enseña que la gracia de Dios está disponible para todos, ¿por qué no todos son salvos? La respuesta es porque la gracia es resistible. Y eso también es una idea bíblica. Como ya habíamos mencionado algunos textos, Jesús dice, Jerusalén, yo quise tenerte como la gallina a los pollitos, pero tú no quisiste, tú te resististe. La gracia de Dios es Jesús queriendo tenerles como la gallina a los pollitos. Esa es la gracia de Dios. Pero dice, tú no quisiste, tú te resististe a la gracia de Dios. O esto también Esteban, cuando predica, dice, ustedes son tercos que siempre resisten al Espíritu Santo. Es la diferencia. La Biblia nos enseña que la gracia se puede resistir. Entonces, ¿el ser humano puede creer solo por la gracia de Dios? Claro, pero esa gracia puede resistirse, ¿no? Entonces, así es como se responde, porque el calvinismo siempre va a usar, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, que dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, y va a decir, no ven ahí, hasta la fe es un don de Dios, pero claro, ¿no? Es un don de Dios, pero es un don que está disponible para todos. Y como digo, eso es tiene más concordancia con lo que la Biblia enseña, ¿no? Eso sería, ¿no? La respuesta. Ok, sí, sí, me disculpo porque es que estaba aquí conversando algo con mi esposa, que me vino a decir algo. Sí, y mi hermano Hugo, lo más lindo, lo más hermoso de esto es que esto lo podemos comprobar en la vida real. Yo siempre digo algo, la teología yo la creo si puede comprobarse en la vida real. Es decir, si a mí me dicen Dios hace esto, pero yo no lo veo hacerlo, yo digo, me disculpas, pero eso yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo no lo veo en la vida real. Y cuando uno evangeliza, uno ve, se da cuenta, así a simple vista, que el Espíritu Santo ilumina a todas las personas. ¿Verdad? Tú ves que la persona tiene inclusive muchas veces interés en escuchar lo que tú estás diciendo. No quiere decir que se convierta. Pero tú ves un interés en su vida. Claro, hay excepciones, pero nosotros medimos por las reglas, no por las excepciones. Es decir, como regla general, si tú sales ahora a un parque, a una plaza a predicar, muchas personas se van a sentir interesadas y van a escuchar tu mensaje. ¿Por qué lo van a escuchar? ¿Cuántos se reunían para escuchar a Cristo? ¿Cuántos iban al bautismo de Juan? Dice que todo Israel, toda Jerusalén bajaba al bautismo de Juan. Había un interés, ¿verdad? Por lo que Juan decía. Había un interés por lo que Jesús decía. Pero eso no quiere decir que se convirtieran, porque ya, pues, eso va en que el ser humano resista o no resista la gracia de Dios. Pero vemos la gracia para todos los hombres. Ahora, si en verdad hubiera una gracia irresistible que solamente se derramase sobre algunas personas, ocurriría lo siguiente. Muchas veces te tocarías con una persona que le predicabas y esa persona lo entendía todo, porque esa es la visión que tiene el calvinista. Cuando una persona renovada se le abre su mente, es una nueva criatura o con brecho imagen de Cristo. Pero la mayoría rechazasen el mensaje con una contundencia terrible. ¿Por qué razón? Porque son réprobos, ¿verdad? Entonces están ya predestinados a la perdición, pero vemos en la vida real que eso no ocurre. En la vida real, la mayoría de las personas aceptan escuchar el mensaje, la minoría se convierte, pero la mayoría acepta escuchar el mensaje. El que ha predicado en las calles sabe que muchas personas se paran a escuchar lo que tú dices. Inclusive te dicen, lo que estás diciendo es verdad. Es decir, yo sé que soy un pecador, yo sé. Ellos admiten porque el Espíritu los redarguye de alguna manera, pero realmente no dan el paso de fe porque se resisten a ese paso de fe.
se resisten a ese cambio de vida, se resisten a eso de aceptar a Cristo como el único Señor, no solo Salvador, sino Señor de sus vidas, y no lo aceptan. Entonces, en el panorama real, en la vida real, vemos que se cumple el sistema calvinista. No se cumple. No se cumple. Yo nunca me he encontrado entonces con un elegido, ¿verdad? Porque cada vez que le predico a alguien, pues se pasa trabajo para que esa persona se convierta. Entonces, otro problema ahí es ese. A ver, si la gracia es irresistible, ¿por qué razón una esposa tiene que orar por el esposo 20 años para que se convierta? Yo digo, pero ¿qué clase de gracia irresistible es esa? pero nota que al final se convierte, así que supuestamente eres un elegido. ¿Por qué razón la gracia, si es irresistible, esperó 20 años, tuvo que esperar 20 años? Eso no tiene sentido, mi hermano. Tú no ves, pero puedes ver eso en la vida real. Sí, y de las objeciones que siempre he planteado también al calvinismo es una, la motivación para evangelizar, de lo que hemos hablado, y otra, la motivación para orar por alguien. ¿Cuál es mi motivación de orar por la salvación de alguien si al final Dios ya tiene decidido quién sí y quién no? La respuesta del calvinista será, pero es que Dios usa tu oración y todo eso. Pero aún así, la motivación se vuelve diferente. Solo oro por obediencia, pero no porque tengo esa pasión de que la persona por la que estoy orando necesita salvación. Entonces, cambian las motivaciones totalmente, ¿no? Incluso en orar por alguien, ¿no? Claro. Y pensando en lo que usted decía de la experiencia de la vida, yo pienso que la experiencia de la vida es tan similar a la parábola del sembrador de Jesús, en donde la semilla empieza a caer y el problema está en los tipos de terreno en donde cae la semilla, ¿no? Y Jesús dice que hay algunos terrenos en donde la semilla ya da raíz y ya crece la planta, ¿no? O sea, pero después las preocupaciones del día a día, todo eso la ahogan y se marchita, ¿no? Pero la raíz la semilla ya fue sembrada y ya empezó a dar fruto, pero en algún momento se marchitó, ¿no? Entonces, eso es lo que veo en la vida real. Cada ser humano tiene el corazón diferente, es el tipo de tierra diferente en donde cae la semilla. Algunos, como dice también Jesús en la parábola, algunos se emocionan, reciben con alegría y después no perseveran. Pero eso es lo que se ve en la vida real, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y yo creo que esto es bien importante porque el cristiano debe ser un cristiano práctico, como también lo era Wesley, que le gustaba, él quería sentir esa salvación, ¿verdad? Él decía, espérate, yo tengo que tener una experiencia de esto. Y yo creo que la teología y la obra del Espíritu Santo es algo que se puede experimentar. Los hombres de la Biblia experimentaron la obra del Espíritu de Dios y nosotros podemos experimentar la obra del Espíritu de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos lo podemos ver en la vida real, ver cómo Dios transforma las vidas. Hay una objeción que ellos ponen acerca de que, porque ellos creen que literalmente el hombre no tiene voluntad, es decir, pues ven como un mundo determinista. Es más bien un mundo determinado por la soberanía de Dios. Y hay un libro en la Biblia que tremendo cuando uno ve o cuando dos personas ven un pasaje de la Biblia desde ópticas tan diferentes, que el pasaje pues dice totalmente lo contrario. Y es el libro de Jonás. Por ejemplo, en el libro de Jonás, para ellos muchas veces he debatido y me han puesto ese libro como ejemplo de que, pues que Dios determina absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Y yo le digo, mira, si hay un libro donde se pone en manifiesto que la gracia se puede resistir, que el Espíritu de Dios se puede resistir y que el hombre tiene un libre albedrío para elegir. Claro, cuando elige es capacitado por la gracia de Dios porque él nunca puede elegir lo bueno por sí mismo. Es el libro de Jonás.
porque vemos a un Dios intentando convencer por la fuerza, sin cambiar su voluntad a un hombre. Nota que si Dios jugara con la voluntad de Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le decía a Jonás, ve a Nínive, Jonás iba. ¿Por qué? Porque él es el Dios todopoderoso. ¿Quién podrá resistirse a su voluntad? Dice la Escritura. Entonces realmente no era la voluntad de Dios subyugar la voluntad de Jonás, sino llevarlo, porque claro, él es soberano, pero ¿cuánto tuvo que hacer Dios? Una tormenta, un pez que se lo comiera. Entonces vemos ahí la batalla entre Dios y el hombre, si se puede llamar así. Vemos Dios haciendo lo imposible para que el hombre haga su voluntad, y vemos al hombre prefiriendo morir lanzándose de aquel barco para no hacerla. ¿Pudo resistir Jonás al Espíritu de Dios? Sí pudo hacerlo, hasta la muerte lo hizo, y se tiró inclusive a morir. Tuvo que venir Dios y diciendo, pero ¿dónde sacaron el loco este? Tuvo que enviar un pez para poderlo literalmente salvar. Entonces yo no veo en el libro de Jonás un mundo determinado. Yo veo a Dios convenciendo al hombre, haciendo que el hombre se vuelva a él. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia como una constante? El hombre, Dios hablándole al hombre, ¿verdad? Buscadme, buscadme, viviréis, buscadme, viviréis. Para eso vinieron todos los profetas. ¿Para qué tanto profeta? Si ya todo estaba predestinado, mi hermano. ¿Por qué razón tanto profeta si ya todo estaba predestinado? ¿Por qué hablaban los profetas una palabra que no podía cumplirse? Entonces, ¿qué crees más o menos de este tema, mi hermano? Sí, sí, precisamente es interesante cómo ellos ponen a veces el libro de Jonás precisamente para intentar mostrar que el ser humano no puede resistirse a la soberanía de Dios, pero como usted menciona, lo que Dios manipuló ahí fueron las circunstancias, no la voluntad de Jonás, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene un poco, bueno, yo también comparto un poco del tema del molinismo, no sé que piense, pero ahí yo puedo ver un Dios precisamente que ya conocía de antemano cómo Jonás reaccionaría en diferentes circunstancias, y de acuerdo a eso él elabora su plan, pero Dios mueve las circunstancias, no la voluntad de Jonás. Exacto, exacto. Ahora, sí, sobre el tema del determinismo, es interesante que a muchos calvinistas no les gusta usar la palabra determinismo y niegan que son deterministas, pero al leer su teología la conclusión es que Dios determina todo. Y ese es otro gran problema en el calvinismo, porque hay una perspectiva que ellos llaman el compatibilismo. Se llama compatibilismo porque quieren dar a entender de que es compatible que el ser humano sea libre y Dios determine todo. Pero ese compatibilismo a veces es más una cierta contradicción, ¿no? Porque ellos dicen, el ser humano es libre porque hizo las cosas con sus propios deseos, pero al final el que puso ese deseo es Dios. Entonces Dios, quieran aceptarlo o no, termina siendo el responsable de las acciones del ser humano. Ante esto, Calvino era más radical y él no tenía temor a decir que de pronto Dios mismo decreta los actos pecaminosos, ¿no? Hoy habrá muchos calvinistas que no llegan a afirmar eso, pero aunque no lo afirmen, la conclusión lógica de su teología al final lleva a eso, ¿no? Porque si ellos no aceptan una voluntad permisiva de Dios, sino que toda la voluntad es determinativa de Dios, al final Dios ya determinó todo. Y yo siempre he mencionado esto, ¿no? En mi canal, y siempre la objeción que me dicen, pero es que la confesión de fe de Westminster dice que Dios es soberano, que decreta todo, pero al mismo tiempo no es culpable de todo. Yo digo, sí, es bonito que se pueda decir eso, Dios decreta todo, pero no es culpable. El problema es cómo entiendo yo eso, que Dios decreta el pecado, pero no es culpable del pecado. O sea, más es como decir, este círculo al mismo tiempo es cuadrado, pero, o sea, más es una contradicción, Claro. ¿no? De este compatibilismo calvinista.
Claro, es como, por ejemplo, el católico que dice, yo no cometo idolatría, pero anda cargando las imágenes. Entonces, no, y el catecismo dice que la adoración solo es para Dios y que los ídolos están mal. Es verdad, una cosa es lo que dice el catecismo y otra cosa es lo que se ve pues, a ciencia cierta. Ahora, sobre esto de que Dios decreta activa y pasivamente, aquí hay un doble discurso. ¿Por qué? Porque ellos no creen en una voluntad permisiva, es decir, que Dios simplemente permite. Yo siempre les digo a ellos, mira, todo lo pasivo es permisivo, porque tú estás pasivamente aceptando que pase otra cosa, por lo tanto, tú estás pasivamente aceptando la voluntad de un tercero, ¿verdad? Porque si tú no estás haciendo esto activamente, entonces tú solo estás permitiendo que pase y estás usando una voluntad permisiva. Entonces, esto de voluntad pasiva y voluntad activa es simplemente un doble discurso. Ellos no pueden explicar las cosas si no entienden que Dios también tiene una voluntad permisiva. Además, con esto de la soberanía de Dios, hay que entenderlo. ¿Qué es ser Dios soberano? Ojo, para ellos, ser Dios soberano es que Dios debe de pensar como ellos piensan. Porque soberano es que Él puede hacer todo lo que quiere, incluso permitirle al hombre elegir, aceptar o rechazar el mensaje. Incluso permitirle al hombre tener el libre albedrío en ese sentido. Claro, capacitado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Siempre capacitado por el Espíritu de Dios. Pero ¿acaso Dios no puede soberanamente desear eso y poderlo hacer? ¿Cómo la soberanía de Dios solamente va a una vía? Sí, pienso que el concepto de soberanía que se maneja es más como un Dios obsesionado por el control, ¿no? Un Dios obsesionado porque todo, tener el control absoluto de todo entonces desde esa perspectiva aceptar que hay decisiones del ser humano que no son controladas por Dios ya escapa del concepto que ellos quieren tener de soberanía. Cuando soberanía solamente es que Dios puede decretar lo que Él quiere decretar y Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es Dios soberano y punto. No necesariamente que esté controlando todas las decisiones. Más bien incluso yo pienso que da más gloria a Dios el hecho de que seres humanos o agentes libres decidan adorarle. Eso es más meritorio, ¿no? Que el hecho de que Dios tenga que cambiar la voluntad del ser humano para que tenga que adorarle, eso no es muy meritorio, pienso yo. Entonces, para mí es más soberano este Dios que aún a pesar de que el ser humano es libre, aún a pesar de eso, hace su voluntad. ¿Sí? No necesita cambiar la voluntad del ser humano para que se cumpla lo que él quiere. Eso es más soberano, pienso yo, que solamente tener el control como robots, como muñecos, ¿no? Eso no sería muy admirable, que digamos. Claro, claro. Inclusive una vez estaba pues debatiendo con un hermano calvinista y él me decía que Dios había pues construido el plan de la caída y que el hombre cayera y todas esas cosas para, para que él tuviera gloria, ¿verdad? Le digo, mira. Dios no recibe gloria de los hombres. El propio Jesús lo dijo. Yo no recibo gloria de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tú creas que Dios hizo todo eso simplemente para, mira, lo salvé, deme gloria? Eso es como un bombero que le prende candela a la casa y luego se mete a salvar la familia. Y quiere que le agradezcan, que le pongan la medalla de héroe. Pero si tú le prendiste la candela a fuego a la casa, entonces son las cosas que yo veo muy incongruentes. Ahora, en el otro sentido, ¿verdad? En el lado del arminianismo explica bien claro que el hombre tiene total responsabilidad, no solo de boca para afuera.
Porque ellos dicen, no, el hombre es responsable, pero el hombre no puede tomar decisiones. ¿Cómo alguien puede ser responsable sin poder tomar decisiones? A nadie se le ocurriría Claro, poner responsabilidad sobre alguien si no puede tomar decisiones esa persona. Pero el albinismo cree que hay una responsabilidad verdadera en el hombre y que hay un plan de salvación en Dios, que él, conociéndolo todo, ¿verdad?, lo planificó antes de la fundación del mundo por su preconocimiento. Ok, no porque él tenía en su plan, no sé, Dios tenía en su plan decirle al diablo, oye, pues el diablo también pues le obedecería, ¿no? Ve y tienta a Eva, Eva, tú tienta a Adán. Y bueno, así cae para entonces yo salvarlo. Yo siempre le digo, mira, lo que ustedes piensan es así. Dios diciendo, a ver, voy a ir al huerto de Edén a darle el mandamiento a Adán. Adán, no puedes comer del fruto porque si no vas a morir. Y cuando iba saliendo Dios del huerto, diciendo, bueno, se lo dije, pero de todas formas él lo va a comer porque yo voy a hacer que lo coma. No es que eso no tiene ningún tipo de ningún tipo de sentido, ¿verdad? Es esas son increíble. las conclusiones lógicas de su teología a las que les cuesta llegar, ¿no? No quieren reconocerlo, pero si uno sigue el argumento, a la final esa es la conclusión a la que hay que llegar, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, Saulo, a ver, Hugo, ¿verdad? En pocas palabras, darnos una explicación lo más comprensible posible para ya ir finalizando de un poco de en qué es el albinismo, qué se basa y qué puede el creyente pues esperar de este sistema, del conocimiento de este sistema. Ya. La idea es, si una persona va a la Biblia sin ningún prejuicio doctrinal, sin nada que me hayan enseñado, o ya, como digo, preconceptos adquiridos, si uno va solamente a la palabra de Dios, a lo que Jesús enseñó, uno se encuentra con estas verdades. Primero, que tenemos un Dios que ama a todos los seres humanos. Eso es claro. Dios ama al mundo, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no se goza con la muerte del pecador, sino más bien con que se arrepienta. O sea, el concepto del amor de Dios desde el Antiguo Testamento, no solo en Israel, sino desde Israel para todas las naciones, es algo que se ha ido revelando progresivamente, y en Jesús está claro un amor de Dios para todas las naciones. Entonces, empezando desde ahí, vemos que Dios ofrece la salvación sinceramente a todos los seres humanos. Si uno va a la Biblia sin prejuicios, vemos ahí a un Jesús diciendo, el que quiere, venga. El que quiere, tome del agua que yo le daré. O sea, vemos un ofrecimiento sincero para todos, pero ese ofrecimiento es condicional. Eso también es claro en la Biblia. Esa condición es la fe, el creer, de acercarse a Dios creyendo. Esa es la condición. ¿Y cómo puede hacerlo el ser humano? Pues por la gracia de Dios. Ahí está la gracia que desde la cruz de Jesús se manifiesta a toda la humanidad para que todos puedan creer. Y no solamente eso, sino que esa fe de alguna forma tiene que mantenerse, ¿no? No es tampoco como un acto de que prendo un interruptor y ya tengo la salvación y la he ganado, ¿no? Más bien la fe es una experiencia de vida de todos los días, ¿no? De todos los días. Y todos los días necesito de la gracia de Dios para seguir teniendo fe. Entonces, por eso vemos en la Biblia capítulos tan claros como Juan 15, por ejemplo, de yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si quieren dar el fruto que agrada al Padre, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Entonces, es estar en Jesús. Muchas veces alguien puede decir, pero el arminianismo nos enseña una inseguridad de la salvación, no nos da seguridad de la salvación. Yo pienso que el arminianismo nos da más seguridad de la salvación porque nos enseña que la salvación es estar en Jesús, permanecer en Él. Y si yo estoy en Él, estoy seguro, ¿no? Más bien pienso que desde otras perspectivas, como el calvinismo, no estaría tan seguro, seré o no seré.
tengo una gracia, como ellos dicen, evanescente o no. Pero si yo estoy en Cristo, estoy seguro. Y Dios mismo, por su gracia, me ayudará a permanecer. Entonces, como digo, en conclusión, si vemos en la Biblia sin ningún prejuicio doctrinal, lo que nos enseña están los 5 puntos que se enseñan en el arminianismo: una elección condicional, una expiación ilimitada de Jesús por todos, la salvación solamente por la gracia, la gracia que se puede resistir, el ser humano puede resistir la gracia, y hay que permanecer en esa gracia, ¿no? Y no caer. Hay una posibilidad de caer de la gracia. Entonces, esos serían los cinco puntos. Muchas veces hay personas que dicen, yo no soy ni calvinista, ni arminiano, sino cristiano. Y yo pregunto, pero ¿qué significa? Y cuando uno se va analizando cada uno de estos 5 puntos, si uno quiere ser bíblico, a la final termina con los 5 puntos del arminianismo, se quiera llamar arminiano o no se quiera llamar arminiano. Pero eso es lo que pienso yo que es lo que enseña la Biblia. Claro, exactamente. Y eso que dices es bien interesante. Yo siempre he tratado de enseñar esto porque hay muchos cristianos que dicen, como tú bien dices, mi hermano Hugo, no, yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy cristiano. Bueno, pero el problema es que no estamos, es decir, no se habla de el Dios que tú crees o del Salvador que tú tienes, sino de qué forma tú ves a ese Dios que tú crees y de qué forma tú ves a ese Salvador que tú tienes. ¿Por qué? Porque todos somos cristianos. Calvinistas son cristianos, hijos de Dios 100%. Los arminianos somos cristianos, hijos de Dios 100%. El problema está en que cómo vemos a ese único Dios, porque todos somos cristianos. Pero cómo vemos el cristianismo. En cómo lo ves es que eres arminiano o eres calvinista, no en qué se basa tu fe. Nuestra fe se basa en un hombre, no en sistemas teológicos, ¿verdad? En Jesucristo. Pero de qué forma lo vemos. Y yo creo que sí es muy importante que sigamos trabajando para dar a conocer a los hermanos en qué creen, porque muchos creen en el arminianismo y ni lo saben. Porque cuando le predican a todo el mundo, cuando le dicen Jesús te ama a alguien, son arminianos. Porque un calvinista no pudiera decir Jesús te ama. Claro. Inclusive, ¿verdad? Dicen ellos que tienen argumentos fuertísimos, que es herejía. Me lo dijeron, ¿verdad? Es herejía decir que Jesús ama a alguien. Okay. Entonces, pero cuando a cualquiera le dice a alguien, Jesús te ama, Dios te ama, por la manera en que ve a Dios, es calvinista. Es arminiano, perdón. Claro. Es arminiano, no es calvinista. Por la manera que ve a Dios, es arminiano, no es calvinista. ¿Por qué? Porque el calvinista piensa que ese amor está basado o condicionado primeramente en si Dios eligió a esa persona para salvarlo o si Dios la eligió para que se condenaran, porque ellos llaman esto, no, eso es hipercalvinismo. El calvinismo no dice que Dios elige a nadie para condenar, sino que simplemente Él los deja correr. Ellos solo van a la condenación. Bueno, eso fuese cierto si ellos no vieran a Dios como causa de la caída, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, me ponía hace poco un ejemplo uno. Ven acá, si ahora hay gente en una cárcel, una prisión, está llena de presos, y llega un presidente y le da como una amnistía, lo que hacen los presidentes. Y a ver, fulano de tal, Periquito Pérez, yo te liberto. Y me decía, ven acá, los demás que están ahí presos, están presos porque ese presidente los metió a la cárcel o ellos los metió a la cárcel. Y dije, bueno, o ellos se metieron. Es decir, se quedan justamente allí. Fue la pregunta que me dice, ve acá, esos que se quedaron allí, ¿se quedan justamente en la cárcel? ¿Sí o no? Le dije, bueno, esa respuesta no tiene un sí o no.
Todo depende si ese presidente primero ocasionó que ellos fueran a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque sí, sí, es como un dictador que agarre, por ejemplo, no sé, alguien racista que agarre todos los de tez oscura y las meta a la cárcel. Y luego vaya y salve a alguno. ¿Me entiendes? No. De esa forma, los que se quedaron en la cárcel si fueron culpa de ese presidente. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿el presidente tuvo algo que ver con que esos estuvieran ahí, estuvieran en la cárcel? ¡Ah, ya! Sí, porque todos juegan con los argumentos, ¿verdad? Y uno tiene que estar vivo porque, ya sabes, ¿verdad? Usan la astucia para poder pues tratar de dar el mensaje. Y es importante que todos sepan de que irremediablemente, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, nosotros, los cristianos del siglo XXI, vemos a Dios de dos maneras fundamentales, como calvinistas o como arminianos. La percepción que tenemos de Dios es con alguna de esas dos corrientes teológicas. Aunque no practiquemos el sistema doctrinal completo o no nos digamos calvinistas o no nos digamos arminianos, no cabe duda que vemos la palabra de Dios, vemos la Biblia, vemos la salvación, vemos la oportunidad que tenemos de salvarnos, vemos cómo debemos de predicarle a los demás, cómo debemos de orar por otros, como bien decía el hermano Hugo, cómo podemos orar por la salvación de alguien si pensamos que es posible que no tenga sentido orar por ellos. Todo lo hacemos basado o bajo el prisma o a través del prisma, perdón, de esos dos sistemas. ¿Qué usted cree de eso, mi hermano Hugo? Sí, es que es así. Es lo que yo también he mencionado, ¿no? No es que uno se esté siguiendo a las personas, ni a Calvino, ni a Arminio, pero son a las ideas. Uno cree que Dios ama a todos o que no ama a todos. No hay un punto intermedio. Uno cree que Dios elige incondicionalmente o condicionalmente. O sea, no hay, es difícil encontrar un punto intermedio, ¿no? Así hablamos específicamente de estos cinco puntos, ¿no? Exactamente. Lo último que quiero agregar es, hace poco hice un video sobre el amor benevolente y el amor complaciente, porque vi pues un hermano calvinista que me dijo en el chat, en un chat de Messenger, me dice, no, es que nosotros los calvinistas pensamos, bueno, algunos de ellos, ¿verdad? Piensan de que Dios ama a todos con un amor benevolente, que Dios le desea el bien a todos los seres humanos, pero ama con amor complaciente a su iglesia. Le dije, mira, yo creo que Dios ama con amor complaciente a su iglesia porque se complace en ella, pero no digan que creen que Dios ama con amor benevolente a todos los hombres, porque qué manera de amar benevolentemente es condenarles a no tener oportunidad de salvarse, porque no es condenarles al infierno. Porque dicen, ve acá, no somos condenados justamente. Sí, somos condenados justamente. Lo que sería injusto es condenarnos a no tener la oportunidad de salvarnos. Sí, hay algunos calvinistas que dicen que Dios ama de manera diferente, ¿no? Pero lo que usted dice, ¿no? Si Dios no me ama salvíficamente, simplemente no me ama. Porque exacto, sería no hay otro amor concepto benevolente. de amor. El amor es buscar el bien de alguien, y qué mayor bien que la salvación. Si yo amo a alguien pero no le ofrezco el mayor bien que es la salvación, simplemente no le amo, no tiene sentido. Exactamente. Bueno, mi hermano Hugo, ha sido un súper placer haberte tenido aquí y espero que se repita como 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces más. Pues nada, si un día quieres invitarme a tu canal, pues aquí estoy yo también. Vamos a seguir colaborando, gloria a Dios. Y bueno, ahora tienes el tiempo para despedirte, decir lo que quieras a la audiencia. Desde ya entonces está comprometido, pastor, para compartir. Ya vamos a pensar un tema y compartimos ahí en mi canal, ¿no? Amén. Sí. Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y más que todo hablar de este tema que me apasiona bastante, especialmente la soteriología, ¿no? Y considero muy, muy importante, especialmente para divulgar, como comentamos al inicio, esta perspectiva arminiana que no es muy
no hay mucho material, entonces es importante tener estos espacios para hablar. Muchas gracias, para mí ha sido un placer, un privilegio estar aquí. Un saludo para toda su audiencia también, todas las personas que les siguen. Y sí, si quieren darse una vueltita también por mi canal se llama Cibersaulo, ¿no? Es con C y con Y. Es solo una referencia al apóstol Pablo. A veces la gente piensa que me llamo Saulo, pero no, es solo por referencia al apóstol Pablo que puse Cibersaulo, el canal. Y sí, le tendré también por ahí al pastor Eduardo compartiendo un espacio. Gracias, una linda Amén. noche ha sido ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Dios primero. Gracias a mi hermano Hugo. Y nos vemos mañana en un próximo video aquí en Reflexiones del Pastor. Bendiciones a todos. Maranata, Cristo viene.